una expresión en la cual es como cuando algo te gusta y te dice, oye, ¿te gustan las enchiladas de mole? Muchísimo, ¿sí? Pablo usa una expresión así, de un gusto hacia algo extremo. Él tenía un deseo fuerte, hermano, en su corazón de estar con Cristo. Ese es el amor al Señor. Gloria a Dios, oremos. Padre, gracias en esta mañana que permite, Señor, que tu iglesia, tu gente, Padre, estén aquí. Te pido bendiga sus corazones a través de tu palabra. Señor amado, que tu gracia y tu amor, Padre, sea en ellos, Señor, a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu pueda hablar, Señor, a través de este siervo inútil, Señor, tocar el corazón, Padre, y la mente, Padre, el espíritu, el alma, Señor, de todo aquel que necesita tu palabra. Porque no solamente pensamos en los que están aquí, también pensamos en aquellos que el día de mañana escuchan tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que pueda tu poder, tu gracia, a través de tu palabra llevar, Señor, a otros. Padre, tu gracia y tu amor. En el nombre de Cristo, amén y amén. Tome su asiento, mi hermano. El tema de esta mañana es deseos de la presencia de Cristo. Es el tema número 4 de esta serie. Y vemos, hermano, como Pablo, en cierta manera, tiene un deseo. Dice ahí en el verso 23, dice, pero porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo tenía dos deseos, hermano. Pablo estaba en la cárcel. Recuérdese que cuando Pablo está escribiendo esto, él lo escribe desde la cárcel, de una situación muy precaria, una situación muy dolosa para este hombre que estando ahí, imagínese la angustia, su deseo de querer, hermano, estar libre para predicar, estar libre para llevar el evangelio a toda la gente que él pudiera alcanzar. Tenía ese deseo, pero en su corazón también tenía el deseo grande de estar con Cristo. O sea, tenía el deseo de irse ya. ¿Por qué razón? Porque estaba encarcelado, porque estaba sufriendo, porque estaba padeciendo angustia, porque quizás estaba en la cárcel, estaba enfermo, no le daban de comer lo suficiente. Como les he explicado en otras ocasiones, la cárcel en aquel tiempo no es como hoy en día. Hoy en día hay gente que le da gusto ir a la cárcel, porque parece que viven mejor en la cárcel que afuera, ¿verdad? O sea, en la cárcel comen, tienen aire acondicionado, tienen una cama, tienen todo, tienen televisión, y acá afuera nada más andan causando lástima. Entonces, pero eso no es el tiempo de Pablo. Pablo, la cárcel que él padecía, de hecho, las cárceles, hermano, eran muy precarias. Ahora, algunos han deducido que Pablo, la cárcel que tenía era una cárcel, era un encarcelamiento, hermano, en una casa de alguien. Se puede decir que en la casa de un soldado que estaba ahí prisionero. Pero aún así, sea como sea, Pablo no tenía la libertad. En su corazón tenía el deseo de predicar. Dice ahí en el verso 22, ¿verdad? Dice que él, hermano, pensaba en el beneficio de la obra, pero también tenía el deseo de estar con Cristo, ¿verdad? Porque Pablo tenía ese pensamiento. Quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos entender la mentalidad de Pablo y tener al menos esos dos deseos, iglesia. Esos son los dos deseos más nobles y loables que un cristiano puede tener. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Punto número 1. El Señor nos deja vivir para trabajar en su obra y su gloria, hermanos. En su obra y en su gloria. ¿Sí? Esa es la razón esencial que nosotros como cristianos, el Señor nos deja vivir. Nos ha dejado en la tierra. ¿Sí? Porque ¿cuántos aquí creen, hermanos, que aún hay mucha gente escogida que aún no ha llegado a los pies de Cristo? Aún hay mucha gente que están llamados a la vida eterna, pero nosotros tenemos que cumplir esa obra de ir y predicar el evangelio indiscriminadamente. Entonces el Señor nos deja, y es importante que entendamos la razón, el por qué Él nos deja, ¿sí? Para vivir, trabajar en su obra, trabajar para su gloria. Eso es parte esencial de la vida, eso es parte de la fuente motriz de nuestra vida, de nuestra persona.
Sí, es parte de lo que espiritualmente te va a mantener como un motor perfectamente con servicio, en servicio, lubricado. Imagínense, hermano, se lo ilustro, un motor que tarda 4 o 5 años sin hacerle un cambio de aceite. Que no le cambia las bujías, que no le cambia los filtros. Imagínense, póngase a pensar. Mas sin en cambio un motor que le hace un cambio de aceite periódicamente, que le cambia los filtros, que lo cuida. No es una cosa, es una máquina bien cuidada que siempre se va a mantener en una función correcta. ¿Me explico, iglesia? Tu alma, para que funcione bien, necesita estar en el servicio de Dios. Atención. Tu alma, tu corazón necesita estar en el servicio de Dios para que funcione bien. Todos sufrimos desánimos, ¿o no? Todos sufrimos tentaciones y luchas. ¿Usted cree que a mí no me vienen? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mantiene? ¿Qué es lo que mantiene a los hijos de Dios en esa constancia? Cuando a veces yo veo que los que sirven al Señor pasan lucha, pasan prueba, trato yo de ser comprensible, ponerme en los zapatos de ellos, así como yo quisiera que otros se pusieran en mis zapatos, y no nos juzgáramos, sino que comprendiéramos que la obra de Dios es difícil. Por lo tanto necesitamos mantenernos siempre constante, trabajando, porque eso mantiene el alma en óptima condición. Usted sabe que Pablo, hermano, casi 30 años, póngase a pensar, casi 30 años, él no estuvo en una iglesia ahí recibiendo un salario, hermano, no estuvo ahí sentado solamente en su escritorio haciendo sermones, no, la vida de Pablo fue diferente a la mucha de los pastores de hoy en día, a la mía incluso. Este era un hombre misionero. Este era un hombre que llegaba a una ciudad, hermano, empezaba a predicar el evangelio, máximo estaba 3 años y medio en un lugar, establecía líderes, establecía maestros, establecía predicadores, ancianos, y los establecía en la iglesia. Dejaba la iglesia establecida. Cuando Pablo miraba que la iglesia estaba establecida, les daba los últimos consejos, los dejaba, los encargaba a la obra del Señor, y él se iba a otro lugar. ¿Sí? Tenía que atravesar un sinfín de luchas, de pruebas para ir a otro lugar y seguir predicando el evangelio. Pero note que estando en la cárcel, Pablo dijo: yo deseo quedarme por el beneficio de la obra de Dios. Continuó: las decisiones que glorifican a Dios, jamás deben de ser difíciles para nosotros. Las decisiones que son tomadas para nuestro beneficio y solamente con un aspecto egoísta, siempre van a causar intriga y duda, mucha duda en nuestras vidas. Pero toda decisión que usted hace para la gloria de Dios, hermano, jamás nos debe de pesar. ¿Cuántos están aquí? No los escucho, hermanos. ¿Sabe? Mire, les he explicado, les he dicho. Póngame atención, les he explicado. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere servir a Dios debidamente? ¿Quiere que le diga por qué? Un día se los dije y se los vuelvo a repetir. No quieren servir a Dios porque eso, el servir, comprometerse con Dios, descompone nuestro modo y estilo de vida que llevamos a diario. ¿Sí o no, hermanos? Y mucho de ello es dormir menos, ver menos televisión, evitar el estar con los amigos, el estar perdiendo el tiempo en cosas que no funcionan. ¿Cuántos me van siguiendo, iglesia? Entonces tendríamos que renunciar a todo eso para servir al Señor. ¿No están aquí? Para servir a Cristo. Entonces por eso mucha gente la piensan y dicen: no, pero híjole, si me apunto de ujier y no tengo que fallar. Si me apunto en los músicos, si me apunto en el coro, si me apunto de maestro, no, olvídate cómo le haría. Me voy a perder caso cerrado, ¿hello? ¿Qué va a ser de mi vida si me la paso? Hermanos, pregunto, iglesia, póngame atención, pregunto: ¿usted cree que esa es una manera de vivir para la gloria de Dios? ¿Usted cree que eso glorifica a Dios? Ahora, déjame decir una cosa, para que usted no piense que somos extremistas. Usted piensa que yo me la paso aquí los 7 días de la semana, no.
Yo no soy aquí todos los 7 días de la semana. También yo creo que Dios nos deja tiempo para nosotros personalmente y para la familia. Dios no nos quiere aquí 24 horas, 7 días a la semana. Dios no te necesita para nada aquí todos los días. Es más, ¿de qué quisiera Dios que estuvieras aquí si tu corazón no está aquí? Entonces, servir al Señor es mucho mejor para tu alma. Ponme atención a lo que te digo. Si vas a entender un consejo, entiende este consejo. La razón por la cual muchas cosas te han ido mal, es por tu falta de servicio a tu Señor, aquel que te salvó, aquel que te dio vida eterna, aquel que te rescató en la cruz del Calvario. Segundo, adelante, en el reino del Espíritu, el trabajo siempre produce su fruto. El asunto aquí es que nosotros estamos hablando de asuntos espirituales, hermanos. Estamos hablando de asuntos espirituales. En el reino del Espíritu, el trabajo siempre produce su fruto. Dice 1 Corintios 15:58. Dice, así que hermanos míos amados, estar firmes ¿y qué? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué, hermanos? No es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Ahora dice Pablo aquí, debemos de estar firmes, primero, constantes, 2, y creciendo en la obra del Señor, 3. Esa es una combinación perfecta para el alma. Firmes, que usted ha creído en Cristo, que ha creído en su evangelio, que ha creído en su verdad. Firmes, sí, firmes, no sea cobarde, no tenga miedo. Firmes, dice el Señor. Esa es la expresión que se usa a un soldado, para que me entienda. Por eso le estoy haciendo ese énfasis. Usted ha visto cuando el soldado se le dice firme y el soldado se mantiene firme. Y el capitán le dice, ¿sabes qué? Soldados, aquí los voy a dejar y no quiero que pierdan este lugar. Ustedes lo mantienen firmes. En segundo lugar dice constantes. Constantes. Hermanos, no hay cosa peor que usted no sabe si su carro va a prender. ¿Cuántos están aquí? ¿O no? ¿Me va siguiendo, hermano? No hay cosa peor que no saber si su carro va a prender. Pregunto, ¿no toda inconstancia, hermano, es molesta? Mire, no escucharlos. ¿No? Por eso el Señor Jesús dijo que nuestro sí sea ¿qué? Y nuestro no, no. Y dijo el Señor ahí, dice, porque todo lo que viene después de eso, del mal proviene. Entonces, dice Pablo aquí, le dice a los corintios, ¿verdad? Que debemos estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú operas, cuando tú trabajas en esa manera, hermano, tu trabajo no es en vano. El jueves hablábamos en la clase y decíamos que el Señor cuando regrese, Él traerá un galardón para aquellos que lo aman. Amén. Y usted tiene que pensar no solamente en la salvación, tiene que pensar en el galardón también. No solamente tiene que decir, Señor, déjame entrar a tu reino de panzazo, aunque sea. No tiene que pensar así. Tiene que pensar, Señor, cuando tú regreses, yo también quiero ganar mi recompensa por mi labor a ti. Porque esa es una promesa de Dios, hermano. Es una promesa que Dios nos ha hecho, que Él nos recompensará conforme a las obras que hayamos hecho. Usted no puede menospreciar el galardón de Dios. No puede menospreciar, hermano, la recompensa de su servicio a su Señor. Porque no es en vano lo que usted haga para el Señor. Continúa adelante. Su deseo personal era partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Muchísimo mejor. ¿Quién piensa así?
¿Quién piensa así? ¿Quién puede pensar que partir con Cristo es muchísimo mejor? ¿Cómo podemos llegar a pensar de esa manera? ¿Cómo es mi pregunta? Si amamos tanto esta vida, si amamos tanto a la gente que nos rodea, si amamos tanto nuestra propia vida, que de hecho por ahí algunos falsos maestros enseñan y dicen que tu mejor vida hoy. Eso es una mentira. Escúchame, hermano. Si te gusta mucho esta vida, si te gusta mucho la vida que vives, y nos gusta mucho la vida que vivimos, mejor dicho, y pensamos que es una vida muy bonita, muy linda, muy no sé, maravillosa y gloriosa, tú no sabes lo que el Señor tiene preparado para aquellos que le aman. Pablo sí lo sabía. Yo no creo que Pablo lo haya dicho en un momento de angustia. Ponga atención, no creo, porque hay gente que cuando está en angustia, hay gente que cuando está en una gran angustia, lo que dice es: Señor, ya llévame contigo. ¿Ha oído esas expresiones? Cuando están en un momento muy difícil: Señor, llévame contigo, ya no quiero sufrir. Pero Pablo no lo dijo en esa expresión. No lo dijo en esa expresión por la misma palabra, muchísimo mejor. ¿Sí? No lo dijo en una expresión de dolor, no lo dijo en una expresión de angustia, no lo dijo en una expresión extrema que casi se quería suicidar para irse a la presencia de Dios. No lo dijo de esa manera. Pablo lo dijo con un anhelo de un amor profundo. Señor, yo quiero estar contigo porque para mí es muchísimo mejor. Quiero estar a tu lado. Pablo, hermano, sabía y nos dejaba este ejemplo porque es importante que entendamos que nuestra carne, hermano, los deseos de nuestra carne, a veces son malos. Dice la Biblia que si hay algo que nos va a engañar grandemente en nuestro corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? Toda cosa engañosa, sobre todas las cosas, es el corazón. El corazón es lo más engañoso que tenemos. Yo he oído predicadores que dicen: hermano, usted debe de pensar con el corazón. No, si piensas con el corazón, te vas a ir a pique. Si piensas con el corazón, lo único que vas a estar acarreando van a ser angustias y pena y dolor a tu alma y a tu vida. Es lo único que vas a estar. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. El corazón es malvado, es maligno. No podemos pensar con el corazón. Tenemos que pensar con la fe. Tenemos que pensar con el Espíritu. Tenemos que pensar con un alma renovada, iglesia. Tenemos que pensar con el deseo profundo y el anhelo real, hermano, de que estar con Cristo es en verdad mucho mejor. Es mucho mejor. Por muchas razones. No solamente por lo malo que este mundo es, sino por lo que el mismo Señor representa para nosotros. Cristo debe de ser nuestro todo, hermanos. Cristo debe de ser el máximo deseo de nuestra vida, nuestro anhelo. Punto número 2. Siempre debemos de permanecer firmes en un mismo espíritu. Siempre debemos de permanecer firmes en un mismo espíritu. Dice el verso 25: y confiado en esto, dice Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Dice, por mi presencia otra vez entre vosotros. Dice, le vuelvo a leer el verso 26. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La semana pasada les decía que Pablo, hermano, cuando escribí esta carta, por error dije que era la última, pero no, la última que escribió fue la segunda de Timoteo. Cometí nada más ese pequeño error. Pero Pablo sabía que después de que estaba encarcelado, cuando escribía estas 3 cartas, Filipenses, Colosenses y Filemón, si no me equivoco, Pablo sabía que iba a salir, porque el Señor se lo había confirmado aquí. Pablo sabía que iba a volver a estar entre los de los Filipos.
los filipenses. Pablo lo sabía. Pero fíjese, hermano, fíjese que Pablo tenía un pensamiento tan centrado en el Señor, que su deseo y su anhelo era, hermano, aprovechar bien el tiempo. Aprovechar el tiempo cuando estuviera entre ellos. ¿Sí? Nunca se me va a olvidar, hace muchos años atrás, estábamos en una iglesia, y esa iglesia supuestamente mandaba pastores a muchos lugares. De hecho, en una ocasión a mí me tocó en una de las paredes pintar un árbol grande, ¿verdad? Pinté un árbol grande y poníamos unas manzanas de plástico, las partimos a la mitad y las poníamos, y en la pared, allí en el árbol, teníamos la manzana, y después poníamos el lugar donde un cierto pastor se había ido. Y había como unas 15 manzanas, 20, no me recuerdo. Era la gloria de la iglesia. O sea, no mi dibujo, sino el hecho de que mandaran tantos misioneros, supuestamente. Y entonces había uno que lo íbamos a mandar a Puerto Rico, hermanos. Y pues todos bien contentos porque decíamos, wow, vamos a tener una iglesia en Puerto Rico. Así todos bien contentos, ¿no? Como si allá no hubiera, ¿verdad? Pero íbamos a mandar uno para allá. Y entonces cuando sentamos al hermano, que le dijimos, hermano, te vas a Puerto Rico, comienzas la obra, abres un lugar, comienzas a predicar y se levanta la obra y nosotros te vamos a estar apoyando. Grande fue nuestra sorpresa cuando el puertorriqueño aquel se sentó y dijo, oh, no, espérese, yo no voy a ir a eso. Yo voy a ir a visitar a mi familia y tengo ya que recordar mi lugar, mi isla del encanto. Pues nosotros deducimos inmediatamente que él no tenía corazón a eso. Él nada más quería ir a pasearse. ¿Sabe lo que pasó? Es que la iglesia le había pagado los boletos para irse. Ya casi se los cancelábamos, Déjame decir una cosa, iglesia. Déjame decir una cosa. Eso es perder el tiempo. Cuando usted ha ido a su familia allá en Mexicalpan de las Tunas, o no sé dónde usted vaya, pregunto, ¿usted aprovecha el tiempo? ¿Lo aprovechan? Dice, sí, lo aprovecho bien irme al río y a cortar aguacate. Sí, aprovecha bien el tiempo. Pablo lo que estaba diciendo, es lo que estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Quedaré con vosotros, dice en el verso 25. Dice, con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Quedaré entre vosotros para vuestro provecho. Y dice el 26, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Continúa adelante, dice, cuando compartimos las buenas nuevas de Cristo, el Padre es glorificado, hermanos. Dios el Padre es glorificado. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Debemos de pensar siempre en la gloria de Dios. ¿Sí? Debemos de pensar siempre, hermano, en el agrado a nuestro Dios. ¿Qué es eso? ¿Es ser religioso? No es ser religioso, eso es ser cristiano. Eso es ser nacido de nuevo, nada más. No les estamos diciendo absolutamente, no les estoy diciendo una cosa fuera de este mundo. Es lo normal que cualquier cristiano debería de hacer, aprovechar el tiempo. Continúa adelante. Pablo tenía a los creyentes de Filipos en su corazón, hermanos, porque los amaba. Hermanos, iglesia, ¿cuántos aquí aman a su familia en carne? A ver, ¿los aman al grado tal que quieren que sean salvos? Pues, ¿qué es la única manera? ¿Cómo es la única manera para que ellos sean salvos? ¿Verdad que no solamente orar por ellos? No solamente orar, ay, estoy orando. No solamente orar por los perdidos. Tenemos que compartir el evangelio de salvación a sus vidas. Digo Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Pablo tenía ese amor por esta iglesia. Pablo tenía ese amor por sus hermanos. Pero él sabía que el estarse ahí iba a ser de mucho provecho para ellos. ¿Por qué? Hermano, el evangelio iba a continuar adelante. Verso 27 dice, continuado de Filipenses 1:27, dice, y solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo,
para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que están, una vez más dice Pablo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Juntos combatiendo unánimes. ¿Sí? Una misma lucha, una misma batalla. Todos tenemos que tener un mismo sentir. Lo que nos debe de unir es el amor de Dios, y no solamente el amor de Dios, sino que también nos debe de unir una misma verdad, un mismo evangelio, una misma proclamación del evangelio glorioso. Debe de haber un núcleo de la doctrina central bíblica que debe de ser inseparable en nuestras vidas. Es la misma enseñanza que compartimos y vamos a compartir todos. ¿Cuál es la esencia del evangelio, hermanos? ¿Cuál es la esencia del evangelio? La esencia del evangelio es que Cristo murió y resucitó al tercer día, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Esa unidad del evangelio nos une a todos. En eso no hay ninguna diferencia, no hay ninguna cuestión diferente. Esa es la única esencia del evangelio. Y cuando nosotros compartimos esa verdad con el perdido, dice Pablo que debemos estar firmes en un mismo espíritu. Debemos de tener esa firmeza en nuestro espíritu de combatir, compartir y combatir también la fe del evangelio. Creo que el único enemigo que se levanta en contra de nosotros, Satanás, que no quiere que nosotros, hermanos, compartamos las buenas nuevas del evangelio, las buenas nuevas de paz. Él en realidad nos quiere mantener callados, nos quiere atemorizar, nos quiere avergonzar. Satanás, el deseo de él, hermano, es intimidarnos al grado tal de que no abramos nuestros labios, nuestra boca para compartir el evangelio a la gente. Ahora, fíjese lo que dice Pablo en el verso 17, que se comporten como es digno del evangelio. Les he estado preguntando, iglesia, y volvemos a esta pregunta una vez más. Hermano, ¿el comportamiento no debe de ser equivalente con lo que nosotros decimos que creemos? Porque si no, ¿quién nos va a creer? ¿Cuántos están aquí? ¿Quién nos va a creer? Nadie. Lo único que nos van a decir que somos solamente unos falsos, ¿o no? Es que estamos mintiendo, que estamos fingiendo. ¿Por qué? Porque nuestro comportamiento no es digno a lo que nosotros decimos que hemos creído. Entonces, siempre es un momento de que nos pongamos siempre a cuentas con Dios. Siempre. No es para que te sientas avergonzado a tal grado que decir, pues yo ya perdí la esperanza. No. Es cuestión de ponernos a cuentas con Dios. Señor, ayúdame a ser un digno representante del evangelio que les predico a la gente. Ayúdame a ser una persona que tu nombre realmente sea y tenga el honor debido en mi vida y en lo que me rodea. Ayúdame, Señor, ayúdame. Evita que de mi corazón, de mi persona, de mi vida salgan testimonios indignos de la predicación, de la enseñanza que yo he creído en ti. Ayúdame. Y yo creo que todos, iglesia, todos en todo momento de nuestra vida tenemos esa constancia delante de Dios. Yo lo he hecho. Yo lo hago delante de Dios. Señor, perdóname porque no me comporto a la altura de lo que yo predico, de lo que yo enseño. Ayúdame si fallé en esta área de mi vida, de la cual no representa tu evangelio que yo predico y que yo enseño. Ayúdame. Y le pido al Señor me dé fuerza. Y le pido al Señor me levante. Y le pido al Señor me fortalezca. Y me vuelva a traer a esa dignidad del evangelio que predicamos, hermano. No podemos dejar de caer esa constancia en nuestras vidas y en nuestras personas. ¿Por qué? Porque no se nos vaya a hacer costumbre. Que no se nos vaya a hacer una costumbre. ¿Me explico, hermanos? Que no se vaya a hacer una costumbre. Pues al cabo, ¿a mí qué? ¿Y a mí qué me importa? Y si no creen, que no crean.
Y si no me quieren seguir, que no me... Usted no puede pensar así. Un día les dije, hermano, ¿qué hace cuando una luz de su carro prende? ¿Qué prende? No las luces de frente, una luz de su carro, del dashboard. La luz roja del aceite. ¿Qué hace usted? Primero que nada se pone usted blanco, ¿verdad? Y le tiemblan los pies. ¿Sí o no? ¿Cuántos están aquí? Y después le dice usted a todo el mundo, no lo muevan, no lo toquen, ¿sí o no? Y lo carga usted para llevarlo al doctor. Manda a traer la grúa porque usted ya piensa que su carro se le va la vida. Escúcheme. Si así te preocuparas por tu alma, si así esa preocupación hubiera por tu alma, por el alma nuestra, ponte a pensar. Porque a todos se nos viene a la mente, y yo creo que el Señor nos dice, oye, estás dejando de orar, ¿sí o no? Hello. Estás dejando de orar, estás dejando la palabra. ¿O a poco no? ¿A poco usted no sabe que ya van 3 días que no ore, que no estudia la Biblia, hermano? ¿Usted no sabe? Que a los 3 días, se me había olvidado, de veras, ¿y por qué no se te olvida comer? ¿Sabes una cosa? No, todo lo hacemos conscientemente. Y conscientemente, no, usted no diga, no, es que se me olvidó. No diga eso, porque no es verdad. Todos conscientemente dejamos que nuestra vida espiritual se deteriore. Sí, se vaya deteriorando. ¿Sabes una cosa? Si usted no permite eso con su carro, no lo puede permitir con su alma espiritual. No lo puede permitir en su vida espiritual. No puede permitir ese deterioramiento, hermanos. No puede permitirlo. ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo de todas las cosas, hermanos, cuando una cosa, haga de cuenta que usted en su casa deja una gotera y usted ve allí abajo que está goteando, abajo del zinc, está goteando. Nada más es una gota, y la esposa, que son expertas, ¿verdad?, está llamándolo a uno, ¿verdad? Oye, le está goteando allá abajo, y tú llegas y lo inspeccionas, es una gotita nada más. Es más, ponle una cubeta. La solución de nosotros, ¿verdad? Ponle una cubeta ahí. Es una cosa. ¿Qué pasa cuando empieza a mojarse? Pregunto, ¿no el daño al rato es peor? Hermanos, por no agarrar la llave, la pinza y apretarlo. Por no ir a la tienda, comprar una manguera nueva, porque es lo normal, lo común. Las mangueras tienen unos joints y se aflojan, dejan de funcionar los empaques. Va a la tienda, cierra la llave, quita la manguera y pone una nueva. Pero por no hacer eso, por no comprar una manguera de $10, al rato tiene que hacer un gasto de $300. Quiero que entiendas espiritualmente esto. Por el hecho de dejar tu vida espiritual que decaiga en aspectos pequeñitos, que ustedes dicen, un día, ¿qué más da? 2 días, ¿qué más da? Al rato. Mire, pregunto, aquellos hermanos que han dejado de ir a la iglesia por lo menos un mes, ¿cuánto les cuesta para venir al mes que viene? ¿Sí o no cuesta? Hermanos, porque ya te estás acostumbrado, ya te estás medio acostumbrado que el domingo, como ya no vas a la iglesia, te deja dormir. ¿Cuántos dicen amén? Y la carne que no le gusta dormir. Y entonces llega el momento que el Señor te vuelve a decir, ¿sabes que no, espérate, órale, levántate. Te cuesta abrir la Biblia. Entonces te entienda, si usted deja que su vida decaiga, va a ser más difícil después. Por eso Pablo dice que nos comportemos dignos del Evangelio de Cristo. Dice Efesios 4:1. Bueno, al punto que sigue, tener un estilo de vida digno del Evangelio de Cristo. Un estilo de vida digno del Evangelio de Cristo. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que anden como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
¿Sí? La vocación con la cual fuisteis llamados. Aquí Pablo en Efesios 4:1 usa una expresión, la palabra que todos conocemos, vocación. Es como el doctor. ¿Cómo se comporta el doctor? ¿O cómo debería de comportarse el doctor? El doctor se comporta como doctor, ¿no, hermanos? ¿Cómo se comporta el maestro? Como maestro. Es lo que Pablo dice. Ustedes son cristianos. Compórtense como ¿qué? Fuerte. ¿Como qué? Como cristianos. Lo que Pablo dice. No hay una expresión escondida. Compórtense como creyentes, a la vocación. Esa vocación de ser cristianos, fueron llamados a eso. Compórtense como tales. Continúa adelante. El combate por la fe sugiere un esfuerzo colectivo, como el que realiza un equipo de atletas, hermanos. Como el que realiza un equipo de atletas. Dice Judas, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay gente que ha dicho, que yo he escuchado, que dice, no, es que la Biblia no es para contender. Error. Judas, aquí en este verso 3, dice la última frase, me ha sido necesario escribirle exhortándoles que contiendan. O sea, que haga una lucha. Ahora Judas añade una palabra, dice ardientemente. O sea, de un corazón que tiene un celo vivo por la palabra o la fe. Dice que ha sido dado una vez a los santos. ¿Qué significa esto? Yo creo, he mirado a través de los años, que esto a veces se ha convertido en un extremo hacia un lado o hacia otro. ¿Sí? Combatir, tenemos que encontrar el balance de esto. Porque si no, nos vamos a convertir, hermano, en que con todo mundo queremos estar peleando, cosa que no es correcto, cosa que no está bien. Hay personas a las cuales simple y sencillamente usted no tiene nada que discutir si esa es su manera de creer y de pensar. ¿Me explico, hermanos? Si esa es su manera, allá ellos, Dios le darán cuentas a Dios. Amén, hermanos. Pero tampoco hacia el otro lado, de que usted se quede totalmente callado en todo aspecto, especialmente, y especialmente, por ejemplo, con su familia. Le voy a dar un ejemplo con su familia. Que usted tiene, ¿cuántos de aquí, algunos de ustedes, hermano, tienen familiares que están en sectas? Sean testigos de Jehová, mormones, hasta católicos, ¿sí? Católicos marianos. Y que entonces la tía Filomena llega y dice, no, mijito, nosotros tenemos a la Virgencita María, es la Madre de Dios, y cuidadito y la dejes. Y usted está ahí. Y usted dice, no, pues lo que diga la tía Filomena. No sea cobarde. Usted tiene que decirle, tía, con todo respeto, lo que tú estás diciendo es un error. Pero ¿sabes que para eso qué se necesita? ¿Qué se necesita para eso? Para eso se necesita conocer dónde en la palabra lo dice, ¿verdad, hermanos? Porque la tía Filomena, ¿cuántos aquí saben que hay católicos que sí han leído la Biblia? Por lo menos, ahí medio la leen, pero sí la leen, ¿sí sabe? ¿Y qué te parece si el católico sabe más Biblia que tú? ¿Cómo quedarías que el católico te abriera las escrituras y que te dijera él a ti? Entonces, usted tiene que conocer la escritura para contender por esa fe. ¿Sí? Para contender por esa fe. Yo tengo un hermano que ya lo expulsaron de los testigos de Jehová, porque era requete buen testigo de Jehová. Al grado tal que lo expulsaron al hombre. Pero cuando yo iba a México, él siempre empezaba, no, es que los testigos de Jehová, ¿sabes qué, Rafa? Él se llama mi hermano Rafael. Le dice, ¿sabes qué, Rafael? En primer lugar, cállate. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué lo callaba yo? Porque, ya se los he dicho, cuando nos reuníamos,
el primero que pedía que trajeran las caguamas, ¿sabe qué son las caguamas? Las cervezas, era el testigo de Jehová. ¿Usted se imagina? El testigo de Jehová pidiendo que trajera la cerveza. El primero. No eran ni los otros hermanos borrachos que tengo, sino el testigo de Jehová. Y yo le decía, ¿sabes qué? Mira, en primer lugar, no tienes tú una moral de decirle que cambien de vida o que te acompañen a tu salón del reino cuando tú no has cambiado. Mira lo primerito que haces. En otras palabras, eso era un punto suficiente para destruir cualquier argumento que él tuviera. Hermanos, tenemos que ser sabios. No todas las guerras son nuestras. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay batallas que sí. Hay batallas que sí atentan directamente a ti, a tu persona y a tu fe. Y es ahí donde Judas dice, contendamos ardientemente por esa fe. ¿Sí? No por toda guerra que se suscita, no, allá están dos peleando, no, yo voy a meterme, a ver qué pasa, ¿con quién peleo aquí? No, usted no está llamado a eso, ni yo estoy llamado a eso, nadie, ¿sí? Pero cuando eso atenta directamente a su vida, a su fe, a su convicción, al evangelio de Cristo, al evangelio del Señor Jesús, ahí es donde usted tiene que dar la cara, usted tiene que sacar la palabra de Dios. Tiene que sacar la espada. ¿No dice la Biblia que es una espada de dos filos? Saque la espada y contiende en contra de esa fe. Punto número 3. El mundo se opondrá a nosotros, hermanos. El mundo se opondrá a nosotros. Capítulo 1, verso 28 de Filipenses dice, y en nada... Fíjense, termina Pablo diciendo en el verso 27, dice que estén firmes en un espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y dice el 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros salvación. Esto es de Dios. Punto número 3, el mundo se opondrá a nosotros. El mundo no nos aplaudirá, hermanos. El mundo no te va a dar un Oscar. ¿Cuántos dicen amén? El mundo no tiene el mundo por qué reconocer lo que tú haces. Si lo hace de una manera porque ellos identifican que no eres ningún peligro para ellos. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Porque identifica que eres igual que ellos. ¿Sí? Eres igual que ellos. Pero en el momento que tú levantas el estándar de Cristo, Jesús dijo claramente, el Señor Jesús dijo, en el mundo, dijo Él, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo, ¿sí? No teman, dijo el Señor. El mundo, hermano, el mundo y su ideología no tiene nada que aplaudirnos. Entre el mundo y nosotros, digo Pablo, también lo expresó Pablo, digo, hermano, que no hay ninguna vinculación entre la luz y las tinieblas. Dijo, ¿qué concordancia hay entre Cristo y Satanás? Ninguna. Ahora, nuestra labor es aventar la red al mundo para que el pecador se arrepienta. Pero la Biblia jamás nos dice que nosotros debemos de comportarnos, ni de vivir, ni de ser, ni de pensar como el mundo piensa. Dice Pablo, en nada estén intimidados. Ellos se oponen y es indicio, dice Pablo, de perdición. Están rumbo a la perdición. Dice Pablo, continúa adelante. Pablo quería que sus lectores vivieran para Cristo con valor, aún en medio de oposición y persecución. ¿Sí? Aún en medio de oposición y persecución. Hermanos, para ser un verdadero creyente no se necesita valor. Mucho valor. Se necesita valor. Decirle al mundo, a la familia, a todos los amigos, que están en un error y que ese error, o están en pecado y que ese pecado los va a llevar a la condenación. ¿Qué suscita todo eso? ¿Qué produce todo eso, hermanos?
¿Qué produce el hecho de que tú pongas la verdad de Cristo en alto? Pregunto, ¿no produce eso enemigos? Los que te amaban ahora te aborrecen. Aquellos que te llevabas tan bien, ahora no te pueden ver ni en pintura. Pero Pablo dice, no se intimiden. Hermanos, usted ha conocido personas, yo en lo personal sí he conocido personas que en el momento de saber, cuando se dan cuenta que la familia se les opone, yo he conocido personas que de la iglesia se regresan otra vez con ellos. ¿Por qué? Por temor, por miedo, por vergüenza al qué dirán, a ellos. En otras palabras, prefieren a sus familiares que preferir al Señor. Dice Pablo, no estén intimidados, porque en ellos, esos que se oponen, y les pregunto, hermanos, les pregunto, por ejemplo, al Señor Jesús, ¿no su propia familia se lo puso? ¿Sus propios hermanos no se lo pusieron? Entonces, ¿quiénes somos nosotros como para que nuestra familia, hermano, nos aplauda el llamado que tenemos en Cristo Jesús? ¿Quién somos nosotros? ¿Somos mejores que el Señor? ¿Somos mejores que los apóstoles? ¿Somos mejores que todos los siervos de Dios que han tenido que dejar todo? Jesús claramente nos dijo unas palabras que, hermano, calan lo más profundo del pensamiento. Quien no deja padre, madre, hermanos, hijos, tierra por mí, no es digno de ser llamado mi discípulo. Un llamado al todo. Es lo que la Biblia nos enseña del Evangelio. Y yo sé que ellos, lo sé que ellos dicen, ustedes están locos, están mal. ¿Por qué se dejan lavar el coco por el pastor? Porque el primer culpable soy yo, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué se dejan lavar el coco por el pastor? ¿Cómo que vas a dejar a tu familia por nosotros? Y te dicen chillando, ¿verdad? ¿Por qué nosotros que te amamos? No te aman. No te aman porque ellos quieren que tú también te vayas al mismo infierno que ellos. ¿Me explico, hermanos? Ellos quieren que tú te condenes igual que ellos. No te aman. Ellos no te aman, pero te van a echar en cara. Te van a tratar ellos sí te quieren lavar el coco. ¿Cuántos dicen amén? Es una cosa, iglesia. Quien te llamó fue el Señor. Fue el Señor. Entonces debemos de vivir con valor. Si te ha sucedido eso, ¿te está sucediendo? ¿Te está sucediendo que tu familia te da la espalda? ¿Que tu familia se burla de ti? Porque yo entiendo lo que es la vida familiar. Cuando uno creció con sus hermanos, con los primos, con todo el mundo, uno fue bromista, se llevó risas, de todo. ¿Me explico, hermanos? Como decimos nosotros, carrilla nos dábamos. Pero entonces venimos al Señor y nos siguen dando esa burla y esa batalla constante. Y como que nos intimidamos. ¿Estás pasando por eso? Que te estás sintiendo intimidado y estás entre dos pensamientos y dices, ¿qué hago? ¿Sigo al Señor que me promete vida eterna? ¿O sigo a esta familia que todos los días me está llamando? Mira, el compadre nunca te visitaba en domingo, y qué casualidad que el domingo te llega hasta con un 12, ¿no? ¿Sí o no? Los primos que nunca te llamaban, te conviertes a Cristo y milagrosamente te llaman. ¿Cuántos dicen amén? Qué casualidad, ¿no? ¿Te estás pasando por esas situaciones que te intimidas? No tengas temor, no tengas miedo, déjale saber claritamente. Mira, el Señor le dijo a través del profeta Ezequiel, dijo, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. ¿Sí? Que se conviertan a ti. ¿Quieren mi amistad? ¿Cuántos están aquí conmigo? Dígales. ¿Quieren mi amistad? Ustedes síganme a mí.
¿O no? Hermanos, no los oigo muy convencidos, pero ¿quieren mi amistad? ¿Quieren que compartamos? ¿Quieren que compartamos? Te van a estar llamando. Te van a estar llamando y, oye, que mira, que ven, que tenemos esto, que tenemos lo otro, que tenemos aquí. ¿Quieren que compartamos? Sí. Sí queremos compartir contigo. Ok, pues será acá. Acá. En mi terreno, en mi lugar, en mi mundo, en mi vida en Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aquí. Ahora usted dirá, pero entonces no pueden ir a visitarlos. Vaya. Pero aún así, compórtese dignamente del Evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Compórtese dignamente del Evangelio de Cristo. Que aún estando allá, que te vean orar, Señor, gracias por esos alimentos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que estás orando? Sí, Señor, gracias por esos alimentos. Hermanos, mira, le vas a echar a perder la fiesta a tal grado que ya no te van a volver a invitar. No te preocupes cuando dicen amén. Ya no te van a invitar. No te estés asustando. Ya, tú compórtate digno del Evangelio, no quedes mal con Cristo. Y tú verás que solito todas esas cosas se van a ir alejando de tu vida. Continúa adelante. Punto número 4. Un padecimiento digno de Cristo, hermanos. Deme 5 minutos y termino. Un padecimiento digno de Cristo. Dice el verso 29 y 30. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Un padecimiento digno de Cristo. Sigo adelante. Para que la oposición no les cayera de sorpresa, Él les hizo un recordatorio, hermanos. Es lo normal y lo común que debemos de estar siempre recordando, hermano, vas a sufrir por Cristo. Fíjese, iglesia, lo que Pablo dice, y lo vuelvo a leer en el verso 29, dice, a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. Hermanos, ¿qué cosa tan, ¿cómo se puede decir? ¡Qué desgracia! A lo que se ha llegado hoy en día. Con el evangelio de prosperidad y el evangelio de que todo va a estar bien y chévere. ¿Cuándo se habla del padecimiento de Cristo? ¿Cuándo se habla del sufrimiento de Cristo? ¿Cuándo se habla? Al contrario, un mensaje motivacional. Un mensaje muy profético. Yo veo que te va a ir bien. Como les he dicho muchas veces, este año es el año de tu cosecha. ¿Sí o no? Este mes es el mes que vas a realizar todos tus sueños. La pregunta es, ¿qué tanto puede desear tu alma? ¿Qué tanto podemos desear nuestra alma y nuestro corazón, hermanos? Cuando la promesa de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho infinidad de veces, que si buscamos al Señor y su reino, Él trae todo por añadidura. Te digo la verdad, tú no tienes que estarle pidiendo al Señor cada rato, porque Él sabe lo que tiene necesidad antes de que se lo pidas. Pero sírvelo, ámalo, para que todo venga solito a tu vida, a tu persona. Y no estés siguiendo la avaricia de esos mensajes motivacionales. No estés pensando solamente en la realización de tus sueños terrenales, no. Porque la vida no consiste en lo que el hombre posee. La vida no consiste en lo que tenemos, hermano. Cuando todos morimos, ojalá, que al final de cuentas no sé para qué, pero ojalá te aventaran con todo y tu dinero, tus carros, tu casa, ¿no, hermanos? Que metieran tus carros a tu garaje, que hicieran un hoyo abajo allí de tu misma casa enorme y que lo sumergieran todo contigo adentro. Y dijeran adiós de este mundo, ¿sí? Pero no, todos, digo Pablo,
desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos. Nada trajimos, nada. Digo Pablo, escucha el sabio consejo de Dios. Nada trajiste, nada te vas a llevar. Al contrario, te vas a ir y vas a dejar deudas. Hello. Vas a dejar deudas y dolor a aquellos que se quedaron aquí. Dice Romanos capítulo 8, verso 17, este punto. Sufrir por Cristo no debería considerarse como un accidente o castigo divino. Cuando usted sufre por ser cristiano no es ningún castigo y no es un accidente. No es un castigo divino ni ningún accidente. Hermano, es en realidad la forma de vida a la cual Dios nos llama. Dice Romanos 8:17, dice, y si somos hijos, también herederos. Somos herederos del Señor, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Fíjese lo que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué? Padecimiento, dice la Biblia. Vamos a 2 Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, le dice Pablo a Timoteo, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas, ¿qué, hermanos? Me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán, ¿qué? Entonces no es tu mejor vida hoy, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos están aquí? No es tu mejor vida hoy. Dice, mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice Pablo. Persiste, dice Pablo. Tú persiste adelante. ¿Quieres un día estar en la presencia del Señor? Vas a padecer persecución. Vas a padecer persecución. Vas a padecer. Mire, hermanos, no te quejes del calorcito. Yo sé que aquí hace calor y pues algunos están durmiendo. Todos quisieran que fueran como la niña esta que está allá atrás. La nenita esa es la que más atención me ha puesto de toda la iglesia. Todos ya están medio dormidos. Ella está atenta. Creo que está apuntando más notas que todos ustedes. Pero es una cosa, hermanos. Déjenme decirle esto. Todas estas cosas que nosotros, vamos a decirlo, en Estados Unidos, ¿qué padeces? ¿Qué padeces? El único padecimiento, ¿sabes qué es? Que en las tiendas no ponen más cosas en especial, ¿hello? ¿Sabes cuál es el único padecimiento? ¿Sabes cuál es el único padecimiento? El único padecimiento es que ya no hallamos cómo rebajar las libras que nos echamos de más. ¿Sí o no, hermanos? Ya no hallamos cómo pagar las deudas. Mire, aquí en Estados Unidos nosotros no somos dueños de nada. Todo lo debemos. Si somos dueños de algo, más bien somos dueños de deudas. ¿Sí o no? ¿Cuál es nuestro padecimiento, hermanos, como cristianos? ¿Cuál? Usted dirá, bueno, yo mejor, no sé, quisiera ya no padecer lo que padezco. Yo no sé, porque usted puede tener diferentes padecimientos que quizá usted no los platica. Y nosotros podemos decir, hermano, hermana, ¿qué padecimiento es ese? Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en Cristo Jesús, en el Señor Jesús. Amarlo con todo nuestro corazón. Amén, hermanos. Para que los padecimientos nos sepan a gloria. ¿Hello?
Para que cuando un día te pongan una patada por ser cristiano, usted diga: Señor, gracias por esa patada porque me supo a chocolate, ¿no? Cuando alguien te maldiga porque eres un cristiano, que tú puedas en tu corazón regocijarte. Que cuando alguien se burle de ti, si es que alguien se burla de ti, si es que alguien se mofa de ti, que tú puedas dentro de tu corazón estar agradecido, porque aunque sea eso, Señor, pero aún así estas maldiciones, estas groserías, estas calumnias, estas mentiras que se levantan contra mí, aún así, Señor, yo las disfruto porque lo hago para tu gloria, para el nombre de tu gloria. Entonces, ¿cuál es el padecimiento de la vida americana? Yo siempre lo he dicho: ¿cuál es el padecimiento de la vida americana? Que no tenemos más de lo que tenemos. ¿Cuál es el único padecimiento? Que no ganamos más de lo que pensamos que nos merecemos. Pensamos que no tenemos la atención de vida de lo que nos merecemos. Eso no es padecimiento. Eso no es ningún padecimiento. Termino diciendo: ambas experiencias, creer en Cristo y sufrir por Él, están asociados con la gracia divina, hermanos. O sea, en otras palabras, la gracia divina del Señor a tu vida es, hermano, creer en el Señor, porque dice la Biblia que somos salvos por gracia y fe, y dice a Efesios 2:8 que esto no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Amén. Dios te regaló el creer en Él, no nació de ti. Dios te regaló el creer en Él, pero con ese regalo, es como cuando tú abres un regalo y le buscas adentro, sacas un regalo, o sea, sacas algo de la caja, pero no te fijaste bien. Mira dentro de la caja, que dentro de la caja también hay otro regalo extra. ¿Me explico? Hay más en la caja. Con el regalo de la gracia y de la salvación también viene el sufrimiento. Así es que cuando algo te pase por el nombre de Cristo, no te quejes, no murmures, no te desanimes, no hables mal de nadie, simplemente glorifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor. Amén, hermanos. Hasta que lleguen tiempos difíciles y que entonces sí te pongan un arma en la cabeza, te pongan una espada en la cabeza, que te preparen para decapitarte, que preparen una horca, que preparen una hoguera, que preparen una pared de fusilamiento. ¿Sí? Cuando llegue ese momento, te recuerdes de las palabras del Señor Jesús: si quieres vivir en mi gloria, tendrás que padecer juntamente conmigo. Amén, hermanos. Ahora, si te mueres antes, pues gracias a Dios. Amén, hermanos. Que no padeciste como debías de haber padecido, no padeciste lo que otros padecerán, pero no importa, acuérdate de eso. Ten eso en tu mente. Irnos con el Señor es muchísimo, muchísimo mejor. Vamos a orar. Oremos.